El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio la llamada de Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con nuestro programa sobre la caída y después de haber visto la caída de los ángeles, hoy vamos a comenzar con un tema ciertamente arduo, difícil, pero que forma parte de nuestra fe y que nos puede ayudar a encontrar una respuesta sobre el origen del mal moral en el mundo. Me refiero al pecado original. Teniendo en cuenta que, aunque hablemos del pecado, la meta de todo lo que enseñamos, de todo lo que Cristo nos ha revelado, es el amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues Señor, me arrodillo ante ti, quebrantado de corazón por el mal que he hecho contra ti y contra mi prójimo. Suplico por tu gracia y misericordia que tengas compasión de este pecador lamentable que ha venido a confesar su fe en Jesucristo el Señor, mi Salvador y Redentor. Lava todos mis pecados, limpia mi boca y mis pensamientos de la suciedad que se ha derramado en mi corazón ennegrecido. Vengo, Señor, con humildad de corazón y espíritu quebrantado, y pido y agradezco en tu misericordia que enviaste a Jesús a ser el precio por mis pecados. Gracias por cumplir tu promesa, que todos los que creen en Él no perecerán, sino que recibirán el perdón de sus pecados y el regalo gratuito de la vida eterna. Gracias por salvarme, simplemente confiando en la sangre de Cristo, en cuyo nombre me atrevo a postrarme delante de ti. Pues tú eres santo, pues tú Después de haber dedicado un programa a hablar de la caída de los ángeles, hoy comenzaremos a hablar de la caída del hombre, de manera particular
del pecado original. De modo concreto, hoy trataremos las preguntas 75 y 76, que como vais a ver, se parecen mucho y abordan la misma cuestión. Pregunta 75. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador y, desobedeciéndole, quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así, Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. Y la pregunta 76, ¿qué es el pecado original? El pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Fijaos cómo acaba la respuesta a la pregunta 76. La transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. El dogma del pecado original representa una de las cuestiones más complejas de la teología católica y, de hecho, en la mentalidad actual se encuentra muchas veces con el rechazo. Para muchos es una pieza obsoleta del universo teológico y hay quien piensa que esta doctrina ya no tiene vigencia. Sin embargo, la experiencia humana a la que este dogma trata de responder sigue siendo patente. Os recuerdo, la citaba hace unos días, la frase de Chesterton que decía que el pecado original es el único dogma que no necesita ser demostrado porque es evidente. Existe una desproporción entre el mal moral respecto de lo que cabría esperar de una libertad limitada y falible. La experiencia desconcertante de alienación interior, el descontento con uno mismo, la insatisfacción frustrante que todo hombre prueba, la incapacidad para superar la influencia del pecado, incluso en aquellos que por el bautismo se han incorporado a Cristo, y hay otros tantos argumentos que nos tienen que llevar a pensar en la realidad del pecado original, que omitirlo sería dejar sin respuesta muchas grandes preguntas. No hay duda de que la explicación cristiana del pecado original, sin ser exclusiva, porque ha habido intentos semejantes en filósofos como Kant o psicólogos como Freud, ha estado condicionada por la multitud de lecturas inadecuadas de la Biblia, de distintos marcos de comprensión, de problemas teológicos concretos que, al perder vigencia y quedar desautorizados, han arrastrado en su caída el núcleo fundamental de la doctrina. Por tanto, si queremos plantear el valor que tiene hoy en día, lo primero que debemos hacer es despejar los factores que dan una lectura inadecuada de la doctrina del pecado original. Desde el punto de vista exegético, es una posición adquirida que, de lo que habla el Génesis capítulo 2 y 3, no permitiría una lectura histórica lineal como la que se hizo durante siglos en la Iglesia porque carecían de métodos adecuados de interpretación. Se trata de un género sapiencial con rasgos en los que, a partir de materiales de origen mítico y desde la experiencia histórica de Israel, se propone una doctrina religiosa sobre el problema del mal. Según algunos autores, se trataría de una transferencia profética en los orígenes de la experiencia del pecado actual, por lo que, más que referirse a lo cronológicamente original, el autor pretende hablar de lo humanamente primordial, revelando así la profundidad del pecado actual. Sería histórico en su proyecto, no histórico de hecho. En la práctica, el relato se podría asimilar a las parábolas. Su verdad estaría en nosotros y lo que es preciso leer en el relato sería la realidad del pecado actual.
Para otros, por la colocación del relato en los orígenes y por los rasgos que tiene, el autor pretendería apuntar a la vez a la universalidad del género humano y a su punto inicial, sin negar su carácter de símbolo para nosotros, pero con una intención clara de apuntar proféticamente hacia el primero de los pecados con una pretensión histórica. En todo caso, siendo esta diversa interpretación fundamental para nuestra reflexión, lo que sí resulta claro para todos es que otros elementos del relato que anteriormente se interpretaban en clave histórica, como el paraíso, los dones preternaturales o la muerte biológica como consecuencia del pecado, y que tras los avances arqueológicos y paleontológicos constituían verdaderas piezas de teología ficción, son leídos por todo en clave simbólica, dejando representar pues un obstáculo para la credibilidad del dogma. El paraíso sería una proyección en el origen de lo que no puede ni podría haber tenido lugar sino en la escatología. Los dones preternaturales y la perfección con que se nos presenta el primer hombre sería la perfección de una vocación, no de una situación. Todo lo más habrían de entenderse como posibilidades virtuales, no presentes. En cuanto al segundo texto bíblico capital para entender este dogma, que es el de la carta a los Romanos capítulo 12, cuando se supera el malentendido que afirmaría que todos pecaron, siendo su verdadero significado por cuanto que todos pecaron, también es común la interpretación por la que el paralelismo entre Adán y Cristo que Pablo establece, Pablo se sirve de la comparación con Adán solo como un ejemplo o ilustración, citando esto para explicar la significación de la obra salvífica de Cristo y para facilitar a sus oyentes judíos el paso a la fe cristiana. El apóstol, según ellos, no pretende establecer la universalidad del pecado por culpa de Adán, pues forma parte de su universo cultural como del de sus oyentes judíos, sino servirse de esta comparación para demostrar la universalidad de la obra salvífica de Cristo, que es lo que a San Pablo le interesa. Estas son algunas posturas teológicas que delimitan la correcta interpretación del pecado original. No es lo que la Iglesia dice. Digo, por si alguno se ha conectado tarde al programa, yo no estoy afirmando que el pecado original no sea un acontecimiento histórico, sino un modo de explicar el mal en el mundo, sino estoy poniendo los presupuestos que delimitan una adecuada interpretación de esta verdad teológica desde el punto de vista de la reflexión teológica. Desde el punto de vista de la filosofía, el enfoque esencialista, ahistórico y más bien dualista de la filosofía griega que latía en los sistematizadores que más han influido en la doctrina del pecado original, cuajó en una imagen de la creación y del hombre que apoyaba el enfoque de una perfección original que se habría perdido con el pecado, de una naturaleza dañada que sería transmitida mediante la generación física y, en consecuencia, el famoso problema del monogenismo. Una adecuada comprensión evolutiva e histórica del hombre, así como de la influencia y el peso del ambiente en la primera socialización de criterios y conductas, ha permitido orientar y despejar de estas dificultades aquello que propiamente no constituyen problemas teológicos, sino que son cuestiones del ámbito de la biología o del desarrollo científico. Desde el punto de vista de la historia del dogma, la historia del pecado original ha surgido al hilo de polémicas teológicas y los pocos cánones de los concilios que se refieren a él también han nacido como respuesta a problemas heréticos y por lo tanto están condicionados por ellos. Esto dificulta la labor de interpretación de la teología y del magisterio porque es preciso considerar qué enemigo tiene enfrente para alcanzar la intención de las afirmaciones. La teología, a la contra, siempre plantea problemas. Es sabido cómo, en el caso de San Agustín, sus polémicas con los maniqueos y los pelagianos le obligaron a cargar las tintas tanto en la neta distinción entre el estado de integridad y el estado de corrupción, como en la amplificación de las consecuencias del pecado de Adán, hasta convertir la sujeción actual de la libertad
en una fatalidad. Aquí late un problema decisivo aún hoy, pues si bien la superación de la lectura fundamentalista libera de adherencias, sigue vigente la necesidad de afirmar la historicidad del primer pecado, se entienda como se entienda, y a la vez la de la universalidad del pecado. Respecto del magisterio, la dependencia de la terminología de San Agustín, de la lectura literal de la Biblia y de las tesis heréticas plantea problemas serios a la hora de interpretarlo. Ciñéndonos a los caminos más utilizados, habría que señalar que el concilio habla de Adán, pero no define quién es Adán, aunque es evidente cuál era su mente. Este es uno de los caminos que utilizan los teólogos para introducir una nueva visión, una interpretación amplia de la idea de propagación como fenómeno transbiológico, transhistórico y comunitario referido a todo el proceso de socialización del hombre individuo desde el nacimiento de las relaciones personales, que excluiría el problema del monogenismo y la transmisión biológica del pecado. El problema del deterioro de la naturaleza, del cambio a peor, que no se suele abordar, pero que resulta fundamental, ligado al tema de la concupiscencia. El Concilio de Trento afirma que el pecado está en cada uno como propio, pero al no indicar en qué consiste ese cómo, deja abierto el camino a una interpretación no esencialista de la transmisión del pecado. La doctrina clásica, no en todos los santos padres, pero asentada sobre todo con San Anselmo y Santo Tomás, llegaba a hacer del pecado original el centro y la razón de ser de la historia de la salvación. Hacía del pecado original el motivo y la causa de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Cristo sería un mero restaurador y por lo mismo Adán y el pecado original serían el fundamento de la solidaridad entre los hombres. Este enfoque teológico no es del todo correcto. No solo desconoce toda la teología de San Pablo en la carta a los Efesios y a los Colosenses, cuando dice que hemos sido elegidos en Cristo antes de la creación del mundo, o cuando en los Colosenses dice San Pablo que hemos sido creados por Él y para Él, predestinados a reproducir la imagen de su Hijo. Creado en Cristo y para Cristo, el hombre hubiera necesitado de la encarnación incluso sin haber pecado. En el centro de toda la economía creadora y salvadora está Cristo. Por contra, esta tradición interpreta al revés la teología paulina del pecado de Romanos capítulo 5. Desde ella solo se puede hablar de la universalidad del pecado desde la universalidad de la salvación en Cristo. Solo a través de la revelación del hombre nuevo en Cristo como realización del destino humano captamos retrospectivamente la universalidad del pecado de Adán y la perfección es al final, no al inicio, y la esperanza que nos alienta no es la esperanza de restaurar la inocencia perdida, sino la esperanza de la plenitud a la que Dios nos llama desde antes de habernos creado en Cristo. Tras el Nuevo Testamento no se puede hablar de la universalidad del pecado, sino porque está supuesta por la universalidad de la redención que Cristo realiza. Por tanto, no hay dos economías salvíficas, una primera frustrada por Adán y una segunda, mejor que la primera, que ha venido a reemplazarla. No obstante, en este cambio decisivo de enfoque también hay dos interpretaciones. La primera, que menciona ya Duns Scoto, sostiene que la única economía salvífica, la encarnación del Hijo de Dios, habría tenido lugar y que el pecado de Adán no frustra el plan de salvación. A lo sumo sería un retraso de crecimiento que impondría unas condiciones distintas. En cambio, para otros autores, Dios desde toda la eternidad quiere y ve también toda la humanidad liberada del pecado y justificada por Cristo, que la reconcilia con el Padre. Lo que quiere decir que el misterio pascual es parte central del misterio de Cristo y que forma parte del único designio creador y salvador del Padre. Dicho todo esto, tenemos que ver qué función tiene la doctrina del pecado original como explicación del mal moral. Vamos pues con los
presupuestos fundamentales. Ahora ya no hablo de ideas distintas de interpretar el pecado original, sino cuáles son las enseñanzas de la Iglesia y cuáles son los presupuestos sobre los que esta doctrina se fundamenta. En primer lugar, partamos de la teología de la creación. Ya lo hemos dicho, y esto tenemos que tenerlo muy claro, y es que el mal no es un principio ontológico. Es común a toda la Biblia y a ambos relatos de la creación que el mal no constituye una fuerza de rango divino ni un principio natural, estructural e inherente a la creación. El propósito fundamental del relato de la creación es distinguir con claridad el origen del mal del origen del ser. La coincidencia es plena entre todas las opiniones, aunque no todos los planteamientos conducen a esta afirmación. Desde la antropología cristiana, el hombre es finito y limitado. Está desde siempre llamado por Dios y finalizado a una plenitud infinita. Esta finalización, esta llamada sobrenatural, es la que le marca con un modo de ser que le hace siempre estar más allá de sí mismo. Este dinamismo se identifica bíblicamente con su ser hecho a imagen de Dios. De esta imagen de Dios con la que ha sido creada el hombre se deduce el desfase constante entre sus aspiraciones más hondas y sus realizaciones, un desajuste interior que genera en él el dinamismo de la búsqueda, pero que provoca una debilidad que tiene que ver con su concupiscencia. Además, se ve también la necesidad de la ayuda de la gracia divina para lograrse como ser humano, para realizarse. La paradoja cristiana por excelencia, por la que, aunque la gracia sea del todo gratuita, le es imposible al hombre dada su vocación. El hombre es un ser histórico, en proyecto, que debe hacerse como individuo y como especie. Forma parte de un proyecto evolutivo que tiene como meta la recapitulación de todas las cosas en Cristo, y así ha sido siempre. El hombre es un ser constitutivamente relacional, es un ser en equilibrio, y el desequilibrio o la ruptura en cualquiera de sus relaciones estructurales con Dios, con los demás hombres, con el mundo y consigo mismo, repercute negativamente en los demás. La experiencia primera y característica de Dios que se da tanto en Israel como en el cristianismo es la de la alianza. Hay una historia de salvación, hay una mutua pertenencia entre Dios y su pueblo. De ella se derivan dos estructuras claves en la historia de la salvación. Por un lado, la estructura de la solidaridad, tanto en el bien como en el mal. De la constitución comunitaria de Israel y de la Iglesia se deriva una responsabilidad no solo individual, sino que las acciones de los individuos repercuten en todo el pueblo. Incluso cuando tras el destierro se desarrolla más la conciencia de la responsabilidad individual, las categorías personales y comunitarias se integran y se armonizan entre sí. No se refiere tanto a que el castigo por el pecado de uno lo pagan otros, sino al dato de que la libertad en ejercicio de cada uno tiene un influjo real sobre los demás. Es lo que la psicología social indica al hablar de nuestro ser en situación y las dependencias que de ahí se infieren. Hay un término para denominar este ámbito en el cual lo cultural, lo social, no es algo puramente moral o jurídico, sino, por decirlo de algún modo, biológico, evolutivo, la transmisión de la herencia cultural. Esto es lo que Teilhard de Chardin llamó la noosfera. Hay una estructura de la mediación. En correspondencia con el planteamiento anterior de la solidaridad entre todos los hombres, tanto para el bien como para el mal, el plan de salvación de Dios cuenta con la mediación de los hombres a fin de que su gracia alcance también a los demás. En este sentido, la corresponsabilidad forma parte del plan de Dios. Ya en el Antiguo Testamento se nos revela que Dios no salva individualmente a los hombres como si no hubiera un lazo de unión entre ellos, sino formando un pueblo por el que se entra en la esfera de la salvación.
En esta economía hay algunos, los patriarcas, los reyes, los profetas, cuya forma de proceder determina la situación de toda la comunidad ante Dios, aun cuando sus actos pertenezcan ya a un tiempo pasado. Toda la historia de la salvación da testimonio de cuán decisiva ha sido la respuesta o el rechazo de determinados individuos al plan de Dios, no solo para ellos, sino para todos los que le rodeaban. El punto de partida de la doctrina del pecado original es la afirmación de la universalidad del pecado. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento expresan con claridad esta tesis, aunque desde diferentes presupuestos. Para el Antiguo Testamento es la reflexión sobre la propia historia de prevaricaciones de Israel que se hace extensiva a todos. Todo hombre se encuentra en la lejanía de Dios. No hay ninguno que no peque. Presente sobre todo en los libros sapienciales es la tesis que hila los 11 primeros capítulos del Génesis. La proliferación del pecado abarca todos los ámbitos de la vida humana. Cierto es que no hay ningún justo en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Capítulo 7 del Eclesiástico, versículo 20. En cambio, en el Nuevo Testamento va a ser la universalidad de la redención realizada por Cristo la que determine a la fuerza la universalidad del pecado. Incluso se va a acuñar un concepto teológico para designar esta universalidad y fuerza del pecado, la amartía paulina. El pecado, la palabra griega para pecado es amartía, y el concepto de San Juan del pecado del mundo. Nos hablan estos términos de una situación objetiva de pecado, un reino de pecado que hace a todos los hombres pecadores y pone al mundo bajo el poder del maligno. Si bien, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por tanto, la balanza está desequilibrada en favor de la gracia redentora. Por eso, la universalidad del pecado se contempla solo como contrapunto de una justificación universal. Vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos con nuestro programa dedicado al pecado original. Estamos con las preguntas 75 y 76 del compendio del Catecismo. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, en Jesús nos es dada la gracia, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor,
gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa para apasionados buscadores de la verdad que queréis profundizar en la fe para luego testimoniarla. No se trata solo de conocer, sino también y sobre todo de vivir, y muchas de las realidades que vivimos, entre ellas la del pecado, podemos comprenderla mejor si entendemos en qué consiste el pecado del hombre, el pecado original. Hemos estado haciendo una lectura desde distintas perspectivas de lo que significa el pecado original y cómo muchas de ellas no abordan la cuestión de fondo porque tratan de dar explicaciones que no encajan del todo con lo que la Iglesia enseña. Y sabemos desde la teología de la creación, desde la historia de la salvación, que el hombre vive en una especie de desequilibrio en el que, a pesar de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene rotas las relaciones con Dios y precisa de la gracia para ser salvado y restituir esa relación con el Señor. Y cómo entre todos los hombres existe ciertamente una solidaridad y cómo nuestras obras, nuestras decisiones influyen también sobre las decisiones de los demás. Hemos terminado antes de la pausa musical diciendo las perspectivas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento sobre el pecado original y que el Antiguo Testamento afirmaba que no hay ni un solo justo en la tierra que no peque, y el Nuevo Testamento afirma que es la universalidad de la redención de Cristo la que da sentido a la universalidad del pecado. ¿Cuál es la causa de toda esta ruptura y de toda esta universalidad del pecado? Tenemos que explicar esta situación de extensión global del pecado a través de la doctrina del pecado original. ¿Por qué recurrir a esta particular explicación? Evidentemente, la experiencia de la alianza, de una creación buena, del monoteísmo, excluye todas las explicaciones que atribuyen la presencia del mal, sea a un principio divino opuesto a Dios o a un drama estructural de la creación o a un destino fatal que juega con el hombre. Desde la experiencia de la alianza, la universalidad del pecado no es conforme al plan de Dios. Si la realidad tiene un sentido, el estado actual no es su verdad original. Si por otra parte la creación del mundo y del hombre se caracteriza por su bondad estructural, el pecado solo puede ser obra del hombre. Se habla de pecado original originante. Bajo este nombre se designa en la tradición el pecado de Adán. Teniendo en cuenta las delimitaciones de las que hablábamos al principio del programa, tras un largo periodo de evolución en el que habría que incluir homínidos y etapas infantiles de la misma humanidad en un determinado momento, cuando un hombre llega a ser consciente de su estructural relación con Dios, constituido en gracia, y es capaz de una opción moral dentro de un horizonte de libertad por influencia de un tercero, del que ya hablábamos en el programa anterior, y no podemos obviar su acción, el hombre, por influencia del ángel caído, rechaza libre y conscientemente la comunión con Dios y la dependencia de Dios, movido por un deseo de adquirir aquella identidad divina a la que el hombre está estructuralmente finalizado por sí solo,
prescindiendo de su creador. Es lo que el compendio del Catecismo dice con una frase que a mí personalmente me gusta mucho, y es que el hombre quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. La pérdida de la comunicación con Dios generaría una situación de incapacidad que le frustraría radicalmente al impedirle alcanzar aquella meta a la que estructuralmente como imagen de Dios tiende, el fin sobrenatural. El falseamiento de las demás relaciones es fruto de este pecado. Respecto del mundo, con el trabajo difícil que tendrá que ganar el pan con el sudor de su frente, y rompiendo también las relaciones con los demás, porque Adán acusa a Eva. La ruptura de aquella mediación de gracia en favor de los demás que Dios había previsto es tergiversada por medio del pecado. El desencadenarse de una fuerza de pecado acumulativo que atrapará en sus redes al resto de la humanidad. Un cambio a peor que afectará a toda su persona y que dañará al resto de la humanidad. Además de este pecado, encontramos el conflicto como consecuencia. El conflicto fundamental se centra en el escándalo que genera el que el pecado de un solo hombre comporte la desgracia de toda la humanidad que no ha participado voluntariamente en ella. Las expresiones son inequívocas. Cuando consideramos la amplitud y la gravedad que ha tomado el mal en nuestro mundo contemporáneo, penetrado por el ateísmo con sus guerras, sus injusticias, sus genocidios, sus exterminios, ¿cómo podríamos arrojar la responsabilidad de esto sobre la falta de un hombre primitivo cuya conciencia acababa de despertarse y que no gozaba del beneficio de la ciencia y de la experiencia humanas adquiridas más tarde? O también, ¿cómo puede Pablo hacer cargar sobre un único individuo de identidad no del todo clara, perdido en los orígenes brumosos de la historia, este fardo moral, el de haber introducido él mismo y él solo por todos el pecado y la muerte que sin él no habrían entrado? ¿Cómo cargar al pobre Adán con esa responsabilidad sobre la historia espiritual del mundo? Es evidente que la misma forma de las preguntas condiciona la respuesta. Se hace a Adán responsable último de todos los demás pecados personales. Esto sería problemático. Se supone que si él no hubiera pecado, no hubiera aparecido el pecado en la historia, lo cual también tiene su dificultad para aceptar. Es importante determinar que el primer pecado no es que sea un superpecado del que dependen todos los demás, de tal gravedad que la historia acumulativa del pecado en el mundo no sería sino el desarrollo homogéneo de un pecado imputable a Adán, como si todo fluyera de la sola libertad personal de este hombre. Me parece que su importancia decisiva deriva de el especial momento en el que se produce. Si, según el modo de actuar divino, que se repite infinidad de veces en la historia de la salvación, pensad en Abraham, en Israel o en nuestra Madre del Cielo, las realidades sobrenaturales no caen nunca fuera de la interdependencia, sino al contrario, en la comunión de gracia con Dios, el hombre tiene para con sus semejantes un papel de mediador, pues la gracia divina va siempre unida a una mediación humana. Siendo esto así, no cabe pensar que siendo Adán el elegido como mediador para dar un paso adelante en la historia de la creación y de la salvación, su rechazo pudo tener una consecuencia única, es decir, privar de la comunión con Dios a aquellos para los que debía ser mediador de la gracia. También deriva de la estructura de la solidaridad, pues la transforma en una mediación del pecado, desencadenando la fuerza del pecado, con las consecuencias que de ello se derivan. Esta situación abocará en la ratificación de este primer pecado por los pecados personales. Desde la universalidad de la salvación obrada en Cristo y su alcance más allá del tiempo, hay que afirmar que inmediatamente después del pecado comienza a operar la gracia redentora de Cristo, con lo que se recuperaría la mediación para la gracia. Solo que desencadenada la fuerza del pecado, el plan de Dios se habría alterado. Los momentos del pecado se mezclaban con los momentos de respuesta positiva a Dios y el paso que Dios buscaba no se dio.
Podemos imaginar lo que hubiera podido ser la vida del hombre en caso de respuesta positiva, pues no podemos descartar la aparición posterior del pecado. Y en todo caso, restaría el proceso histórico de santificación, de asunción de todo lo humano por la gracia. Pero por lo que quiere resaltar el dogma es que en el momento decisivo el hombre no supo responder, generando una situación distinta a la pensada por Dios que implicaría la economía de la cruz y una muerte difícil como camino de cumplimiento de la vocación humana. Hay posiciones que recurren a hacer de Adán solo una figura emblemática de la humanidad sin significado personal, reduciendo el relato del capítulo 3 del Génesis a una parábola sobre el pecado actual en el mundo. Pero esta postura corre el riesgo de la deshistorización del pecado, renunciando a considerar la doctrina del pecado original como una explicación del origen del mal moral y situándose en una posición proclive al dualismo que ya San Agustín quiso expulsar. Reducir la falta original, tal como nos afecta al nacer, al pecado del mundo, es radicalizar de tal manera el pecado que toma en la historia el cariz de una necesidad. Cabría aquí referirse a la hipótesis de los que, planteando el misterio pascual como formando parte del designio originario de Dios en previsión del previsible pecado del hombre, llegan a negar la existencia de una gracia santificante en Adán antes del pecado. Se comprende el interés en evitar la dualidad de planes de salvación, pero se corre el riesgo de hacer de toda la historia de la salvación hasta Cristo una pura pantomima. Y tampoco creo que sea apropiado entrar en discusiones acerca de la ciencia media de Dios que prevé los futuribles. Creados en Cristo y para Cristo, el pecado fue un incidente con consecuencias, aunque la encarnación no dependa de él. Pero quizás el modo de la divinización, la muerte en la cruz, sí. Esto con respecto al pecado original originante. Pero además tenemos el pecado original originado. ¿Qué es esto del pecado original originado? Bajo este nombre, la tradición designa el fruto negativo que en nosotros produjo aquel primer pecado original, es decir, la herencia de Adán. Se podría delimitar como la situación de privación de aquella comunión con Dios que debería haber existido y en la que todo hombre llega a este mundo, la cual le impide la opción por Dios, es decir, le incapacita para llegar a aquella forma superior de existencia a la que originalmente destinó Dios a la humanidad y que desde entonces se ha hecho inaccesible sin la gracia de Jesucristo nuestro Redentor. Le aboca al pecado personal por la fuerza desencadenada del pecado en la historia y constituye un deterioro del ser humano que se manifiesta en la experiencia de la división interior de la que todos tenemos experiencia y San Pablo menciona en la carta a los Romanos capítulo 7. Es una situación histórica, no esencial y anterior a la decisión de la libertad personal. Al ser una situación previa, faltando pues la conciencia y la libertad, solo puede hablarse de pecado en sentido analógico, pero al tratarse de una situación de privación de la comunión con Dios, análoga a la situación que genera el pecado personal, al ser obra de los hombres y no de Dios, al contradecir la voluntad específica de Dios respecto del hombre, conviene que se hable de situación de pecado. Los puntos conflictivos que se han encontrado los que han tratado de presentar una visión nueva de esta dimensión del pecado original son muchos. Tienen que ver con la comprensión naturalista e individualista del pecado, de su transmisión y de su carácter intrínseco y con el tema del deterioro. La hipótesis que hoy gana más adeptos es la que se denomina con el nombre de pecado del mundo. Según ella, la situación del pecado en que venimos al mundo no sería solo fruto del pecado de Adán, sino de la suma de todos los pecados personales que han desarrollado la fuerza del pecado y que han hecho que se multiplique por doquier y nos alcance de forma intrínseca previamente a cualquier opción nuestra.
Asimismo, la privación de la gracia iniciada en Adán nos alcanzaría mediante la ausencia de mediación de gracia de los que nos rodean, pues incluso entre los más justos redimidos por Cristo sigue presente el pecado. Este planteamiento supone el presupuesto antropológico de la estructura de la solidaridad. El ejemplo, la oferta de vida de los otros, es siempre una pieza constitutiva de mi propia realización. Conviene insistir, para no caer en malentendidos, en el carácter intrínseco que tienen determinados datos del existir humano que son factores extrínsecos. Cada ser humano no es una isla, ni un castillo, ni una mónada, sino un núcleo de relaciones. Solo llega a estar consigo e identificarse consigo mismo, solo llega a la autoconciencia a través de la mediación exterior. La capacidad de influjo que los demás tienen sobre nosotros no es algo irrelevante. Por esta estructura, el hombre se encontraría en la imposibilidad de optar por un valor mientras el ambiente que le rodea no sea capaz de ofrecerle la experiencia de ese valor como posible y atrayente. Dado que este mundo en el cual el hombre se socializa es un mundo pecaminoso, la realidad que denominamos pecado original originado no deberíamos verla tanto como un legado histórico estático, sino como una situación universal de perdición que implica a todo hombre antes de la decisión de su propia libertad personal. Este condicionamiento es intrínseco, nos incapacita para el reclamo de las llamadas de Dios y nos aboca a claudicar, convirtiendo la esclavitud causada por el pecado deliberado en condición asumida mediante los pecados personales. La dificultad que encuentra esta opinión es que por el bautismo la situación no cambia y, sin embargo, si se dice que el bautismo elimina el pecado original. Es preciso tener en cuenta esta estructura de la mediación. La debilidad radical que incapacita para escoger a Dios procedería no sólo de la pecaminosidad transmitida, sino de la privación de la mediación de la gracia de Dios que había previsto y que se habría iniciado en Adán, pero que llega hasta nosotros a través del ambiente que nos circunda. La humanidad debe ser vista como un ambiente educativo, es decir, el horizonte comunitario que condiciona la vida, tanto de conocimiento como afectiva, de cada persona que viene al mundo. Al no realizar esta misión mediadora que Dios quería y convertirse en mediadora de la fuerza de pecado, sería elemento constitutivo de esta situación de incapacidad para la vida sobrenatural que llamamos pecado original originado. La posibilidad de coordinar esta explicación con las afirmaciones del magisterio no es fácil y tampoco voy a entretenerme en ello, pero sin duda sí que aporta una clave personalista e histórica al problema de determinaciones personales como son la privación de la mediación de la gracia o el influjo pecaminoso que se transmitiría por vía biológica. Puede parecer que en esta perspectiva la situación de pecado que llamamos pecado original podría evitarse en el caso de un ambiente y unas personas no contaminadas por el pecado, poniendo en entredicho entonces su carácter intrínseco. Pero ya hemos dicho que es una situación histórica, no esencial, como histórico es el pecado original originante que procede de esta humanidad, no de algo futurible. Y en esta humanidad habrá que esperar a la escatología para encontrar una comunidad de justos donde no haya presencia del pecado. Otra interpretación, en una línea parecida pero distinta, entendería al pecado original no como la situación, sino como la configuración interna que nos deja la mala situación, identificándolo con el deterioro del hombre del que habla el Concilio de Trento, una enfermedad estructural distinta de la concupiscencia que consistiría en una positiva información o integración de estos instintos y deseos por un precepto de absolutización de uno mismo y desprecio del otro. Sería un verdadero pecado, aunque analógico respecto del pecado personal, pero por él, el hombre pecador. San Agustín, en la famosa obra La ciudad de Dios, lo llama el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Sería el egoísmo potenciado, la causalidad impura del yo, y se manifestaría a nivel de experiencia en una rebelión contra el yo mismo. La redención
significa la derrota estructural decisiva del pecado y de la muerte, la reconciliación del hombre con Dios y por su alcance universal más allá de las barreras del tiempo y del espacio, implica que un mundo o un individuo absolutamente faltos de gracia no han existido jamás y que nunca ha faltado la mediación para la gracia redentora. Por ello, todo hombre que viene a este mundo se encuentra en realidad entre dos mediaciones, una para el pecado y otra para la gracia, y es un redimido. Desde el punto de vista objetivo, la oferta divina de la autocomunicación es plena para todos, pero entra en juego la estructura de la mediación. Solo que mientras que la mediación para el pecado le alcanza por doquier e inmediatamente, contaminándole con toda rapidez, la mediación visible para la gracia alcanza más lentamente mediante una economía de tiempos, instituciones, lugares y personas, aunque, como afirma el Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo ofrezca a todos la posibilidad de asociarse al misterio pascual en forma solo a Dios conocida. Es en el plano subjetivo donde las cosas resultan menos claras. Aunque el pecador no puede dejar de ser un redimido, la gracia no se impone, debe ser acogida, quedando pendiente tras el bautismo el arduo proceso de santificación, de construcción de la propia libertad, de orientar todas las dimensiones humanas para que graviten en torno a la vida del espíritu en lucha permanente con la fuerza del pecado que sigue operante. En cambio, la fuerza del pecado no parece encontrar tantos obstáculos, como si hallase en el hombre una senda abierta, una facilidad, una rápida acogida, lo que nos aboca al tema del deterioro, del que espero que nos dé tiempo a hablar en otro momento. Hay que decir que la situación de pecado existe e influye, y que su influencia no es extrínseca, pero que quizá no sea suficiente para caracterizar la raíz última del pecado en nosotros. Tras el misterio pascual, la mediación para la gracia no desaparecerá jamás, mientras que la fuerza del pecado tiene los días contados. En tanto, el trigo y la cizaña siguen creciendo juntos. Vuelvo a recordar lo que nos dice el compendio del Catecismo, y es que el pecado original y su transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Que el pecado original es un dato revelado. No hay otra forma, aparte quizás de reconocer una cierta inclinación al pecado, por la que podamos darnos cuenta de que este pecado existe. Es decir, conocemos que existe el pecado original porque en la Escritura se explica esta condición. Basta leer los relatos del Génesis o el capítulo 5 de la Carta a los Romanos para darnos cuenta de ello. Dice San Pablo a los Romanos: por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Y los niños recién nacidos han pecado? Esta es la condición con la que nacemos todos los descendientes de Adán. Todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada por Cristo Jesús. Si por el delito de uno solo reinó la muerte, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. La enseñanza del pecado original muestra que aun aquel que no haya cometido ningún solo pecado personal necesita la gracia redentora de Cristo. Todos necesitamos de Él. ¿Es igual el pecado original que los otros pecados cometidos, que los pecados personales? No. El pecado original es una condición, no es un acto. El llamado pecado original es un nombre que aplicamos a la condición. Por eso dice el Catecismo que el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Es un estado, no un acto. No es un pecado del que tengamos responsabilidad directa. Lo compartimos todos los seres humanos por pertenecer al linaje de Adán, por ser hombres y mujeres. Pertenece a nuestra condición humana para acceder. Y para acceder a la salvación debemos ser bañados en las aguas del bautismo, la cual borra este pecado, el original, y también todos los pecados cometidos. ¿Cómo se transmite? Y aquí quiero insistir una vez más, no lo sabemos. Es un misterio. Lo que sabemos es que está ahí.
Lo dice el Catecismo. La transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Algunos teólogos han querido explicar que el pecado se ha transmitido por herencia genética o por estar directamente en el alma, pero cualquier explicación que demos, y es legítimo tratar de hacerlo, será insuficiente. En este terreno, la Iglesia no ha decretado ningún dogma y es algo que todavía hay que analizar y profundizar. Lo que sí es incorrecto es pensar que se ha transmitido simplemente como un mal ejemplo. O también sería un error, y espero que hablemos de esto, pensar que los seres humanos somos esencialmente malos. Esto es doctrina protestante, no católica. El hombre está herido por el pecado, pero no está corrompido. Tiene una inclinación al mal, pero el hombre no es malo. Seguiremos hablando de este interesante tema, el pecado original, pero será ya en el próximo programa porque se ha terminado el tiempo de hoy. Así que si hay alguna cuestión que queráis matizar, puntualizar, debatir, alguna pregunta que hacer, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.